¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy salió el teaser trailer del Chapter 3. Voy a reaccionarlo y hacer unos cuantos análisis. Así que sin más demora, let's go. Vale, veo a Huggy Wuggy. Los peluches, debe ser el peluche. Ajá, también veo a Mommy Long Legs. Veo la cabeza de Bron. Oh, está hablando el fundador. Está hablando sobre el cuidado de niños. Hay muchos juguetes de fondo. Y la cámara de gas. Es una conferencia. Oh, no, 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 no. Están llorando niños. No, no. 2023. El otro año. El Chapter 3. Uf, qué mal rollo. Podemos ver a Huggy Wuggy que está en el piso y nos hace recordar mucho a un teaser imagen unos meses atrás en la cual él también estaba en el piso y que posteriormente Mommy lo atrapaba. Como segunda imagen podemos ver a Mommy Long Legs. Con esto podemos saber de que el video está haciendo un repaso de los dos principales enemigos del Chapter 1 y el Chapter 2, que serían Huggy Wuggy y Mommy Long Legs respectivamente. También otra característica importante es que Mommy Long Legs está dividido en dos partes, lo que esto me hace pensar de que tiene relación con los Swagnimals, estos animales que tienen las características de poder intercambiar piezas con otros animales que tengan estas propiedades también. Además de que también en un teaser imagen mostraban cómo Mommy es una entidad que no está completamente pegada a su cuerpo. Como tercera imagen podemos ver la cabeza del dinosaurio Bron, pero su cuerpo está desaparecido. ¿Esto tendrá alguna relación con el próximo Chapter 3? No lo sabemos a ciencia cierta, pero es una curiosidad a tener en cuenta. También podemos ver a Bogibot, el cual aparece con su cabeza y parte de su brazo. Existe un elemento del video que no logré identificar de quién pertenece. Entre mis suposiciones está que pertenezca a la cola del dinosaurio Bron, debido a que cumple con las características y parece que tiene un tono rojizo, aparte de que también justificaría el caso de que su cuerpo esté desaparecido, debido a que está repartido en otro lugar. También podemos ver la cabeza de Catby que se encuentra en la esquina derecha. Está un poco a oscuras, pero se puede identificar que se trate de este personaje. También podemos observar claramente a Bunzo el conejo, que parece que ya no quiere cantar porque se le ha olvidado sus platillos musicales. También tenemos un acercamiento claro del personaje de la flor, el cual se ve con bastante luz y sabemos de que se trata de esta entidad. Muy a la esquina podemos ver al híbrido oruga perro PJ Poca Pillar, que está en oscuridad, pero con un poquito de esfuerzo podemos lograr identificarlo. Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto la flor como la oruga perro están cercanos el uno al otro. La primera vez que vimos este comportamiento era en un póster promocional donde se veían a estos dos amigos y hablaban mucho acerca de la amistad. Y una vez más con este teaser trailer del Chapter 3 podemos ver de que están cercanos otra vez. Quizás esto tenga algo que ver con respecto a la historia y sobre la relación de estos dos personajes. Ahora bien, el protagonista principal de este teaser trailer del Chapter 3 tiene que ver con el elemento de la máscara de gas, así que vamos a lanzar las siguientes suposiciones. La primera suposición tiene que ver con que esta máscara de gas la vamos a utilizar en algún momento para trasladarnos en algunas instalaciones de la fábrica debido a que hay gas tóxico en el ambiente. Y esto lo podemos ver porque en una de las imágenes que compartió los desarrolladores podemos ver de que existe un aire de tono rojizo que nos hace pensar de que ese es el aire tóxico que debemos evitar. La segunda suposición es que esto no se trate de un gas tóxico, sino de un gas para dormir y que utilizaban en sus pacientes o en sus víctimas para poder posteriormente hacer experimentación científica. Sin embargo, pienso que es una de las teorías con menos probabilidades de que se cumpla. La tercera suposición tiene que ver con que esta máscara de gas se relacione de alguna manera con el enemigo principal del Chapter 3. Recuerden
que tanto el teaser como el tráiler del Chapter 1 y el Chapter 2 se relacionaban de alguna manera con los enemigos respectivos. Por lo tanto, es posible que la máscara sea un elemento que te diga a ti que te tienes que proteger, ya que el enemigo principal de Chapter 3 va a expulsar ese aire tóxico. La cuarta suposición tiene que ver que Mommy es linda. Y ese sería el video. Parece ser que necesitaremos máscaras de gas para el próximo año, debido a que las instalaciones de Playtime Co. están contaminadas con aire tóxico y hay que estar preparado. Déjame saber tus opiniones, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.